Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a esta problemática que se plantea en la lámina que están observando: amparo o revisión constitucional contra decisión judicial penal. Quien les habla gustosamente frente a ustedes es el profesor Ángel Serpa Ponte desde Caracas, y esto lo estamos transmitiendo en septiembre de 2020. Disertaciones estas sobre el derecho procesal, el derecho penal, el derecho procesal constitucional, que se encuentran ubicadas en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien gustosamente quiera acceder al mismo y suscribirse en consecuencia. Bueno, mis estimados, el tema de la problemática que nos planteamos está abordado exclusivamente frente al ámbito procesal penal. Es decir, en el abigarrado tiempo que me permiten estos minutos, dentro de esta sesión, no pretenderán ustedes que yo vaya a abordar la grande problemática vinculada al derecho constitucional, a los procedimientos constitucionales, sino que pretendo orientar, darle un neto contenido forense a este tema, a esta problemática, a esta duda que pudiera estar dentro de los que ejercen la profesión, dentro de los que ejercen dentro de causas penales en Venezuela, ese procedimiento penal que está regulado en el Código Orgánico Procesal Penal, pero que, siendo este un tema vinculado a lo constitucional, también está siendo regulado por la propia Constitución y por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, amén de decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, como se dan cuenta, es fundamentalmente en tres cuerpos normativos donde podemos encontrar la respuesta a estos ingentes problemas frente a los procedimientos constitucionales en el proceso penal. Repito, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Amén de variada jurisdicción que proviene de la Sala Constitucional, que ha venido reconfigurando todo este procedimiento. Lo otro que yo tendría que advertirle frente a ustedes es que, bueno, allí está un procedimiento penal regulado en un COP, allí está un procedimiento civil regulado en un Código de Procedimiento Civil, allí está un procedimiento contencioso administrativo regulado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, allí está un procedimiento laboral contemplado en la Ley Procesal del Trabajo. Es decir, hay una serie de procedimientos que están siendo regulados por su específica ley adjetiva. A partir de la promulgación de la Constitución del año de 1999, que ya saben ustedes que comenzaría a regir propiamente dicho a partir de esa publicación el 30 de diciembre del 99, inmediatamente después, no es solamente es que uno pudiera decir que se constitucionaliza los procedimientos, es decir, ese procedimiento penal contemplado en el COP se constitucionaliza en el sentido de que las garantías constitucionales, debido proceso, carácter instrumental del proceso, etcétera, van a estar presentes para de alguna forma imprimirle ese respeto a las garantías constitucionales en el procedimiento penal, así como lo pudiera existir en el procedimiento civil. Es decir, este tema de la constitucionalización de los procesos, de las garantías constitucionales en el proceso, es un tema que se ubica de 60, 50 años para acá. Es decir, la Constitución deja de ser el típico librito político para ser un librito forense. Los problemas procesales, encontrar la respuesta a partir de la propia Constitución. Pero fíjate que no solamente lo estoy significando en el hecho de que se constitucionalizan los procedimientos, es decir, el respeto de las garantías constitucionales van a estar presentes en esos procedimientos, sino que también se crean procedimientos constitucionales. Así como tú tienes el procedimiento penal con sus fases procesales, con sus medios, sus recursos, sus excepciones, también se crean procedimientos constitucionales.
Obviamente que tú no vas a ir a ningún tribunal, a ningún circuito judicial, a ninguna jurisdicción. ¿Dónde está el Tribunal Segundo Constitucional para que ampare mis derechos constitucionales, ante el cual yo puedo interponer, ejercer los procedimientos constitucionales? No, el tribunal que es afín a la materia que se pretende proteger a través de los procedimientos constitucionales es el tribunal que va a asumir, además de su procedimiento ordinario o el especial penal, en nuestro caso, procedimiento en el sistema penal de responsabilidad de adolescente, el procedimiento ordinario, el procedimiento por delitos menos graves, también excepcionalmente va a asumir el conocimiento del procedimiento constitucional. Si estaríamos hablando de procedimientos constitucionales a los efectos de la disertación que pretendo yo hoy, ya ahí nos vamos a encontrar dos, pues. El procedimiento constitucional en materia de amparo y el procedimiento constitucional por la llamada solicitud de revisión constitucional. Esta última, la solicitud de revisión constitucional, es aparentemente novedosa en la manera como se plantea en esta Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque con anterioridad esto de la nulidad de decisiones, el cuestionamiento de decisiones, ¿verdad? Sencillamente porque afrentaban la Constitución y la Constitución como norma suprema, bueno, lo asumía en la vigencia de la Constitución del año 1961, pues la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, cuando no otras atribuciones la asumía la Sala Político-Administrativo. Pero ahora se destina, en función de lo que establece la propia Constitución en el artículo 335, 336 y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, una específica sala, la Sala Constitucional, ante el cual ulteriormente se van a asumir los procedimientos constitucionales, o por lo menos va a permitir la impugnación frente a decisiones que, adoptadas por los tribunales de instancia, bien sea que sean los tribunales de primera instancia o bien sea que sean los tribunales superiores. En el caso penal estaríamos hablando de la Corte de Apelaciones. Bueno, entonces ese procedimiento que adopta esos tribunales, ser ulteriormente impugnable esas decisiones en esos procedimientos ante la propia Sala Constitucional. Entonces, el amparo ya más o menos tiene cierta tradición en el ámbito nacional, ya no es tan novedoso como la llamada solicitud de revisión constitucional. Recuerden que esto se remonta antiquísimamente, hace más de 800 años, allá en la Inglaterra medieval, en la Inglaterra del rey Juan sin tierra, en donde los varones, los señores feudales, le impusieron al rey que aceptara un procedimiento especialísimo, célere, que permitiera resolver circunstancias frente a privaciones ilegítimas de la libertad. El famoso habeas corpus, que se encuentra presente en la Carta Magna, que en el año 1215 se le impuso a ese rey medieval allá en la Inglaterra de la Edad Media. Pero en el caso venezolano es en la Constitución del año 1947 cuando se incorpora en el famoso artículo 32 de dicha Constitución el amparo del habeas corpus en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Recuerden que esa Constitución, bueno, fue derogada por la Constitución perejimenista, y en la Constitución del año 1961 se ordenó que se legislara en materia de amparo. Hacia finales de los años 80 es que se promulga esta ley orgánica que mencionaba de amparo sobre derechos y garantías constitucionales. Entonces, esa ley orgánica de amparo establece el amparo como un mecanismo. El amparo puede ser una acción, pero también puede ser un recurso. Obviamente, cuando hablamos del amparo como recurso, es porque se está impugnando decisiones judiciales. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tenemos que acudir al amparo para impugnar decisiones judiciales si allí están esas leyes? En el caso penal está repleto de medios recursivo, la apelación de autos, la apelación de sentencia, el recurso de revocación. Bueno, precisamente cuando no se cuenta con un recurso, no se cuenta con un medio para impugnar una decisión que está afrentando la Constitución. Entonces, cuidado con esto. Cualquier decisión
que afrente, que lacere la Constitución, primero tendríamos los medios ordinarios para tratar de impugnarla, ¿ok? Es decir, la invocación de la desatención de la Constitución, impugnable, recurrible a través de los medios ordinarios contemplados en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Ojo, que no solamente a través de los medios ordinarios se recurren afrentas a la Constitución, sino también afrentas a la propia ley, ¿verdad? A las propias disposiciones adjetivas o sustantivas. Pero aquí estamos dimensionando porque se trata de la afrenta, de una garantía, de una norma, de un principio establecido en la propia Constitución. Recuerda que la Constitución no es escasa en materia de reconocimiento de garantías procesales. Es decir, la Constitución está repleta de derechos, está repleto de garantías. Recuerda que los derechos se ejercen, se gozan, se disfrutan y que a lo mejor tienen una mayor significación en la propia Constitución. Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad. Pero también se encuentran las garantías. Las garantías se nos dicen que es el mecanismo a partir del cual se puede restablecer un derecho. Entonces, bueno, esa Constitución crea de nuevo los procedimientos constitucionales. Por ejemplo, en el caso del amparo, lo hace el artículo 27 de la Constitución, el amparo para restablecimiento de derechos, no solamente la privación de la libertad o la amenaza a la seguridad, sino cualquier otro tipo de derecho con la cual no se encuentra un medio ordinario para impugnar. Pero yo en esta disertación de hoy me voy a concretar específicamente en este par de procedimientos el amparo y la solicitud de revisión constitucional frente a decisiones judiciales. Es decir, no se trata de un acto legislativo o de un acto de gobierno que está afrentando a la Constitución. Quien está lacerando a la Constitución es un juez, pero un juez a través de su decisión. Entonces estaríamos hablando fundamentalmente en el caso del amparo, el llamado amparo contra decisión judicial. De paso, no veo la extrañeza porque el 99,9% de los amparos que ustedes encuentran decididos, ¿verdad?, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son amparos contra decisión judicial. Sí, parece que quien más afrenta la Constitución son los propios jueces en sus fallos. Entonces, no estaría hablando del amparo contra acto de gobierno o contra acto legislativo. Entonces, estaríamos concretándonos específicamente en el amparo contra decisión judicial. Entonces, esto del amparo contra decisión judicial que le manifestaba yo a ustedes, que se encuentra ubicado o regulado en muchas normas, lo primero que uno tendría que preguntarse es qué tipo de decisión es recurrible, ¿verdad? ¿Qué tipo de decisión es recurrible por la vía de ese amparo? Bueno, en primer lugar, las que están descritas en el artículo 157 de la propia Constitución. Ahí se dice que las decisiones que puede dictar un juez penal, conforme al 157, bueno, serán sentencias para absolver, condenar o sobreseer. Pero también se habla de autos para resolver cualquier incidente. Esos autos pueden ser autos con trascendencia aflictiva, autos de importancia o actos de mero trámite o de mera sustanciación. Profesor, usted se está escuchando, usted está diciendo que contra esas decisiones se puede interponer la acción de amparo. Pues sí, me estoy escuchando, pero lo primero que tendría que decir es que estos son los tipos de decisiones susceptibles por la vía del amparo. Ahora bien, todos sabemos que contra las sentencias tenemos los especiales recursos. El recurso de apelación de sentencia, 444 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Y si esa sentencia fue dictada por la Corte de Apelaciones y esa sentencia dictada por la Corte de Apelaciones fue una en la cual se absuelve, se condena o se sobresee o se confirma una absolutoria, una condena o de un sobreseimiento, tenemos más arriba un medio ordinario, que es el recurso de casación. En lo que atañe a los autos, también nos encontramos con un medio ordinario, que es el recurso de apelación de autos. Pero es que inclusive si el auto fuese de mero trámite o de mera sustanciación, nos encontraríamos con un medio ordinario, que sería el recurso de revocación. Inclusive, si la sentencia fuese una sentencia condenatoria definitivamente firme,
que ya pasó por el Tribunal de Juicio, pasó por la Corte de Apelaciones, pasó por la Sala de Casación Penal y sobrevenidamente encontramos una circunstancia que la hace injusta, aún tenemos un medio ordinario que es el recurso de revisión, pero el de revisión procesal penal. Entonces, cerramos la disertación, aquí se acabó todo, el profesor se equivocó. Bueno, lo que pudiera ocurrir es que excepcionalmente esas sentencias o esos autos no cuenten con un medio ordinario, ¿ok? Para ese específico caso, bien sea por el tipo de decisión, bien sea por la oportunidad procesal, bien sea por la inexistencia o no de impugnabilidad objetiva o subjetiva, para en ese específico caso no se cuenta con un medio ordinario. Por otra parte, tampoco vamos a engolosinarnos para decir, así como una manzana caramelada que alguien se come y se engolosina, ¿verdad? Que el único medio ordinario que impediría, inadmitiría la acción de amparo es la existencia de los recursos. Pues no, hay otros medios distintos a los recursos. Tenemos la oposición de excepciones, por ejemplo, tenemos la solicitud de nulidad, tenemos los alegatos, las objeciones. Cuando hablamos del amparo es que no existe ninguno, definitivamente, ya no hay ninguno por la específica circunstancia. No hay ni recursos, no hay la posibilidad de una solicitud de nulidad, tampoco se podría interponer una excepción. Y definitivamente ese fallo está violentando a la Constitución, por lo cual excepcionalmente tendríamos que acudir definitivamente a la llamada acción de amparo. Entonces, ya sabemos el tipo de decisión que es susceptible de ser impugnada por el amparo. Así como te estoy hablando del amparo, también te podría decir que este tipo de decisiones, sentencias o autos, excepcionalmente también pudieran ser impugnadas por la llamada solicitud de revisión constitucional, ¿ok? Que esa le corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a diferencia que el amparo, que pudiera ser conocido, por ejemplo, por un tribunal superior. En el caso nuestro, estaríamos hablando de la Corte de Apelaciones, porque nunca jamás podría la Sala de Casación Penal conocer una acción de amparo. Y contra las decisiones que adopte la Sala de Casación Penal, tampoco podrían ser impugnadas por la vía del amparo. Ya veremos por qué normativamente. Ahora, esas decisiones de la Sala Constitucional sí pudieran ser impugnadas por la vía de la llamada solicitud de revisión constitucional. Pareciera que todo el mundo, cuando ve el tema de la revisión constitucional, es porque estamos ubicándonos en una cuarta instancia. Es decir, solamente verle el uso a la revisión constitucional para impugnar decisiones de la Sala de Casación Penal. No es posible que a través de ese medio tan extraordinario también pueden ser impugnadas decisiones de otro tipo de tribunal, ¿ok? No exclusivamente, pero digamos que en el foro venezolano, en el foro penal venezolano, casi que cuando se ubica el tema de la revisión constitucional, yo la tengo ahí aguardada específicamente, como se dice vulgarmente en el ámbito patrio, cuando me dieron palo, así se me dieron palo en la sala de casación penal con el recurso de casación. Es decir, me declararon improcedente el recurso de casación. Y yo digo, bueno, ahí tengo una posibilidad ulterior, que es la llamada revisión constitucional. Y reitero, no necesariamente es frente a decisiones dictadas por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, sino que pudiera ser frente a otro tipo de fallo. Entonces, fíjense, ya sabiendo el tipo de decisiones, vamos a ver 3 ejemplos, ¿ok? En donde se manifiesta de anteojito el tema de acudir al amparo y, ¿por qué no?, a la solicitud de revisión constitucional. 3 tipos de fallo
que regula nuestro código orgánico. Pudieran existir otros, pero estos tres yo creo que son los fundamentales. El 250 del COP establece: el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso, el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada 3 meses y cuando lo estime prudente, la sustituirá por otra menos gravosa. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación. Entonces, ya te está diciendo de forma expresa que no hay impugnabilidad objetiva, que no se cuenta con un medio ordinario para atacar ese tipo de decisiones. Ya no está expresando de una forma definitiva el infine del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, la otra labor frente a una norma como esta es encontrar que esa decisión en la cual se dicta una medida cautelar o de coerción personal privativa de la libertad está afrentando a una norma constitucional, porque eso es lo primero para poder sustentar ello y para poder intentar un amparo. Bueno, ¿cuál podría ser? Bueno, tutela judicial efectiva, por ejemplo. Oye, se mantiene alguien cautelado. Allí está el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Yo he insistido, ¿verdad? En el 230, la llamada, es decir, la necesidad de que surja una decisión en materia cautelar, de que por lo menos se convoque a juicio, ¿verdad? Esto es lo que se llama la proporcionalidad desde el punto de vista penal, siendo que alguien se encuentra cautelado ya por un tiempo que supera el límite inferior de la pena por el delito que está siendo imputado, o que supera más de los 2 años y que ni siquiera el fiscal del Ministerio Público haya solicitado una prórroga conforme lo establezca ese artículo 230. Se está violentando una norma constitucional. Entonces, ese amparo se podría interponer, ¿verdad?, ante la Corte de Apelaciones, ¿ok? Porque ya no se cuenta con un medio ordinario. Pero también hay otra decisión muy importante, la que regula el artículo 442. Recibidas las actuaciones, la Corte de Apelaciones dentro de los 3 días siguientes a la fecha, el recibo decidirá sobre su admisibilidad, admitido el recurso, resolverá sobre la procedencia de la cuestión y al final del camino la Corte de Apelaciones resolverá motivadamente con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes. ¿Qué tipo de decisión regula ese artículo 442? Está regulando el auto que dicta la Corte de Apelaciones decidiendo el recurso de apelación de autos, no el de apelación de sentencias, apelación de autos, ¿ok? Aquella incidencia que se verifica a partir del artículo 439 del COP. Entonces, lo que estaría dictando la Corte de Apelaciones sería otro auto, un auto que niega la apelación o que declara procedente la apelación de autos. No podría ser el recurso de casación, porque para poder interponer el recurso de casación, para que sea admisible ese recurso de casación 450 y siguiente del COP, tendría que ser frente a una sentencia que condena, que absuelva o que sobresee, bien sea porque la confirme de primera instancia o excepcionalmente dicte una absolutoria, es alzada transformando una condenatoria en absolutoria como lo establece la parte final del artículo 449 del COP, o una decisión que haga terminar el proceso. Entonces, ella sí es posible, recurrible por la vía del recurso de casación. Pero imagínate que no sea ninguna de estas, ninguna decisión que haga terminar, continuar el proceso. Se dé la imposibilidad, el llamado non bis in idem, la imposibilidad de nueva persecución o se haga terminar. O pudiera ser una decisión dictada por la Corte de Apelaciones, por la Sala de Casación Penal, después confirmándola, que sea por un delito que no supere a los 4 años en su límite máximo.
ya no se podrá interponer el recurso de casación por expresa disposición del 450, 451 del COP. Oye, pero esa decisión está violentando la Constitución, se irrespetó el derecho a la defensa, se irrespetó el concepto de juez natural. Entonces, ante esa posibilidad, podríamos interponer el recurso de amparo. Si esa decisión ha sido dictada, ¿verdad?, por un tribunal de primera instancia, entonces el amparo se interpondrá ante la Corte de Apelaciones. Si, como la que establece el 442, es un auto contra el cual no existe un medio ordinario, pues ese amparo se interpondrá ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, puesto que la Sala de Casación Penal, como alzada de la Corte de Apelaciones, no puede conocer amparo. Nos estaría quedando esta última que manifiesto acá, que es cuando se dicta una sentencia absolutoria. Esa absolutoria se podía recurrir ante la Corte de Apelaciones, se hizo y se confirma. Y se recurrió en casación ante la Sala de Casación Penal. Se confirmó definitiva. Inclusive pudimos haber intentado la solicitud de revisión constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no confundir con la revisión procesal penal. Y la confirmó sentencia absolutoria. Pero después, con el tiempo, nos estamos encontrando con un hecho sobrevenido que no se conocía al momento del dictado de la sentencia absolutoria. Ese hecho sobrevenido muestra a las claras, demostrable, que es una injusta sentencia absolutoria, disculpen la digresión cuando hablé de la condenatoria. Es una injusta sentencia absolutoria. Ese testigo que supuestamente había presenciado la no ubicación del acusado en el sitio de los hechos y que por lo tanto se le absolvió, se verifica que era un testigo falso. ¿Ok? Bueno, yo sé que el Ministerio Público debió haber hecho todo lo posible para demostrar la idoneidad, la pertenencia, pero con el tiempo se verifica ese carácter injusto de esa sentencia absolutoria. Si fuese una sentencia condenatoria, no habría mayor problema, porque si fuese la sentencia condenatoria y después verificamos finalmente el carácter injusto de esa sentencia condenatoria, tendríamos la revisión procesal penal, ¿ok? Pero aquí estamos abordando exclusivamente una sentencia absolutoria y que por lo tanto esa sentencia absolutoria no estaría siendo dentro del tipo de decisión que es posible atacar por la vía de la revisión procesal penal. Por lo tanto, tendríamos que acudir o al amparo y la gran pregunta, ¿y por qué no en la revisión constitucional? Este amparo, el amparo contra decisión judicial, entre otras normas, está regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo. Igualmente procede la acción de amparo cuando un tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva. Por lo tanto, si quien emitió el pronunciamiento fue un tribunal de primera instancia, pues como superior le corresponderá a la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, si quien emitió el pronunciamiento que viola la Constitución conforme al 4 fue la Corte de Apelaciones, le corresponderá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pero no solamente eso, sino que para que sea admisible ese amparo como recurso, deberá tomarse en cuenta las causales de inadmisibilidad que están presentes en el propio artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo. No se admitirá la acción de amparo cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucional que haya podido causarlo. Entonces, ese auto, a partir del cual se encuentra alguien privado de la libertad y viola la Constitución, bueno, en el interín, ¿verdad?,
interpuesta la acción de amparo, bueno, se resolvió la medida cautelar sustitutiva. Por lo tanto, el tema de la libertad dejó de ser amenazada dicha libertad. Cuando la amenaza contra el derecho a la garantía constitucional no sea inmediata, posible y realizable por el imputado, es un problema de atribuibilidad. No me corresponde a mí. Porque cuando se interpone un amparo es una demanda contra alguien. Alguien es demandado en amparo. Por lo tanto, esa acción en amparo pasa porque el demandado en amparo sea el responsable directo de la afrenta de esa norma, de ese derecho o de esa garantía constitucional que posibilita la interposición de la acción de amparo. Cuando la violación del derecho a la garantía constitucional constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Bueno, vale, lo que se estaba alegando era un habeas corpus, una amenaza a la libertad y a la seguridad personal. Qué lástima. Tal como se estaba diciendo, había una amenaza a la libertad y a la seguridad personal y efectivamente pasó. Mataron al amenazado. Lo mataron. ¿Qué me va a restablecer el amparo? La vida no la va a restablecer. Bueno, no podrá hacerse. Acudiremos a otros medios, ¿ok? Interpondremos una querella, pero ya no podrá ser a través del amparo porque es imposible el restablecimiento por la vía del excepcional procedimiento. Cuando la acción o omisión, el acto o la resolución que violó el derecho, la garantía, nos dice el 4 del 6, hayan sido consentidos expresa o tácitamente por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público. Entonces, bueno, hubo una convalidación, pero después nos estamos encontrando con que esa convalidación afrenta a la Constitución. Es decir, es como una función tuitiva de la Constitución hacia futuro. No se podría permitir eso, ¿verdad? Porque si no, ello derivaría a una afrenta en sentido global de la Constitución. Se entenderá que hay un consentimiento expreso cuando hubieran transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales. Entonces, en primer lugar, el tema de la prescripción. Bueno, sí, tenía la posibilidad de interponer la denuncia, tenía la posibilidad de interponer la querella, no, pero no se hizo. Pero bueno, además el hecho está francamente prescrito, se perdió el derecho a la acción, o en su defecto 6 meses después de la violación de la amenaza. Pero este tema de los 6 meses también ha venido siendo morigerado, dejado de lado por la Sala Constitucional, en el sentido que el tema de la caducidad, ¿verdad?, para interponer la acción de amparo en esos 6 meses, se puede restituir cuando se está violentando una circunstancia de orden público. Cuando el agraviado, nos dice el 5, haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes. Aquí esto lo ha venido interpretando la Sala Constitucional en el sentido que no solamente es que lo haya hecho uso en el pasado de los medios ordinarios, que aquí ya lo he manifestado cuáles serían, sino que teniendo la posibilidad de acudir al medio ordinario, pues no lo hiciste. Ahí tenías un medio, tenías una posibilidad muy ordinaria de instrumentalizar el reclamo frente a la afrenta constitucional. Entonces, mis amigos, ¿qué pasa con la solicitud de revisión constitucional? No es por cualquier cosa. En la famosa sentencia Corpo Turismo, la 93 del año 01, del 6 de febrero del año 01, ahí se establece los tipos de decisiones que son susceptibles de ser impugnadas por la vía de la solicitud de revisión ante la Sala Constitucional. Fíjense que ahí se dice que solo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional. No es por cualquier cosa que pudiera hacerlo. Esto se me parece mucho al llamado stare decisis, ¿verdad?, que hay en el ámbito del derecho norteamericano, aquello de la acción de inconstitucionalidad que se interpone ante la Corte Suprema de los Estados Unidos frente a decisiones. Entran 8.000 al año y más o menos deciden 800, ¿ok? No es por cualquier cosa. Entonces, la Sala Constitucional ha establecido el tipo de decisiones
que son susceptibles de ser revisadas de forma constitucional ante la Sala Constitucional. En primer lugar, la sentencia definitivamente firme de amparo constitucional de cualquier carácter dictada por la demás sala y por cualquier juzgado. Por lo tanto, primero agota el amparo. Entonces, agotado el amparo, si con la decisión final en ese procedimiento de amparo se sigue afrentando la Constitución, ahí se interpondrá la solicitud de revisión constitucional frente a esa decisión firme en amparo. Recordemos que hay amparos que pueden ser resueltos en primera instancia, por ejemplo, por las Cortes de Apelaciones, pero que conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo, se puede también recurrir en apelación. Entonces tendríamos que esperar que sea firme por la vía de la apelación. Mi humilde criterio es que si por alguna razón no se apeló de esa decisión dictada en amparo y es de grado superlativo la violación de la Constitución, es posible la solicitud de revisión constitucional frente a esa decisión que, pudiendo ser apelada por la vía de la apelación de amparo, afrentaba la Constitución. 2. La sentencia definitivamente firme de control expreso de la constitucionalidad de las leyes dictadas por los tribunales. Es decir, un juez de primera instancia o una corte de apelaciones o una sala de casación penal desaplicó una ley porque decía que eso afrentaba a la Constitución, conforme se lo permite el 334 de la Constitución y el 19 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, frente a esa decisión donde se ejerció el control difuso, tendrá que remitirse siempre copia de la decisión ante la Sala Constitucional para que asuma la revisión constitucional. 3. Las sentencias firmes dictadas por las demás salas del Tribunal Supremo o por los demás tribunales en donde se aparte de forma expresa o tácita una interpretación de la Constitución realizada por la Sala Constitucional con anterioridad. Entonces, primero tendría que identificar, mira, hubo este fallo, este precedente. Y la última tipo de decisión que es susceptible de la Sala Constitucional es cuando ese tribunal hace una interpretación grotesca de la Constitución. Entonces, como te das cuenta, tienes que ubicar en cualquiera de este tipo de decisiones la posibilidad de la revisión constitucional, lo cual, de forma tan expresa, no es frente al caso del amparo, en la cual se puede amparar frente a cualquier afrenta de la Constitución dictada en una decisión y contra la cual no exista un medio ordinario.